Buenas noches a todos. Nos encontramos nuevamente reunidos para llevar adelante nuestras semanas de formación, como ya estamos acostumbrados a hacerlo en esta nuestra parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza. Siempre pienso que cuando se prepara una semana de formación, lo hacemos pensando, incluso podríamos decir, en rostros concretos que también con cierta anticipación están en la contemplación de las propuestas que podemos dar de este lado. Agradecemos de antemano a aquellos que se están conectando para seguir esta programación que preparamos, como ya bien les decía, con mucho gusto, esperando que se pueda llevar adelante de manera sencilla pero profunda la formación en nuestra parroquia. Quisiera invitarles esta noche a ponernos en la presencia de Dios, ya que estamos llamados a abordar un tema muy interesante, y quiero decir interesante no porque otros temas no tengan su importancia, sino precisamente porque frente a los acontecimientos que nos encontramos viviendo hoy en día, el tema de la vida, el tema de la defensa de la vida, cobra una importancia, una relevancia en nuestra historia, puesto que se ve manipulada y de alguna forma hasta agredida. ¿Y quién de nosotros no tiene el deseo firme de seguir viviendo, de seguir contemplando el día al día la propuesta de Dios en nuestra jornada? Yo precisamente por muchos momentos he pensado en que frente al acontecimiento de la pandemia, muchos de nosotros hemos hecho hasta lo imposible, y yo creo que estarán de acuerdo conmigo, por buscar los medios para que la enfermedad no toque a nuestra puerta, a la puerta de nuestros hogares. Y cuando has tocado, buscamos todas las posibilidades, agotamos todos los medios para poder salir adelante. Nadie quiere estar en el hospital, nadie quiere saber de una intubación, nadie quiere saber de los síntomas de la pandemia. Y ahí contemplamos que estamos dispuestos a defender la vida. ¿Por qué entonces de repente nos encontramos frente a otro ángulo donde nos entra como la duda si hay vida en el vientre materno o no hay vida en el vientre materno? Si el mismo ser que está en el vientre materno es aquel que fungirá un papel importante en nuestra historia. Si un día también nosotros estuvimos en ese proceso, y hoy agradecidos con Dios porque nos da tantas oportunidades a través de la existencia, a través de nuestra propia vida. Entonces les invito para que podamos encomendar este día de formación a nuestro Señor Jesucristo, a Dios Padre y Creador, a través de la invocación del Espíritu Santo. Ven, Creador, Espíritu amoroso, ven y visita el alma que a ti clama, y con tu soberana gracia inflama los pechos que criaste poderoso. Tú que abogado fiel eres llamado, del altísimo don perenne fuente, de vida eterna, caridad ferviente, espiritual unción, fuego sagrado. Tú te infundes al alma en 7 dones, fiel promesa del Padre soberano. Tú eres el dedo de su diestra mano, tú nos dictas palabras y razones. Ilustra con tu luz nuestros sentidos, del corazón ahuyenta la tibieza, haznos vencer la corporal flaqueza, con tu eterna virtud fortalecidos. Por ti nuestro enemigo desterrado, gocemos de paz santa duradera, y siendo nuestro guía en la carrera, todo daño evitemos y pecado. Por ti al eterno Padre conozcamos, y al Hijo soberano omnipotente, y a ti Espíritu de ambos procedente, con viva fe y amor siempre creamos. Amén. Pues bueno, continuamos, como ya decíamos, con esta temática interesante sobre
la dignidad de la vida humana. Y quisiera invitarlos a que pudiéramos hacer la reflexión en torno al magisterio de la Iglesia a través de una encíclica que fue escrita por el Papa Pablo VI y que tiene como fundamento o como parte central la defensa de la vida. Esta encíclica se llama Humane Vitae y bueno, la verdad es que es una encíclica bastante extensa, pero vamos a tratar de hacer un resumen que nos ayude a nosotros a contemplar la importancia de nuestra vida y que sobre todo, más que enseñarnos a la importancia de nuestra vida, que nos enseñe a contemplar la importancia de la vida de los demás. Porque yo creo que si pensamos en nuestra vida, estamos dispuestos a defenderla. Tenemos miedo a la muerte. Pero si pensamos en la vida de los otros, a veces nos encontramos fallando en la defensa de esta vida que no es la nuestra. Entonces, pues me gustaría que pudieran ustedes por ahí ir haciendo algunos comentarios que nos favorezcan no solamente en la interacción entre nosotros, entre el poder crear esta cercanía a través de los medios de comunicación, sino sobre todo que nos ayude a nosotros a enriquecer estos momentos de formación y que nos ayuden también a nosotros a hacer reflexiones verdaderamente con sentido y que estas reflexiones nos lleven a nosotros a formular propósitos que tengan frutos y frutos abundantes en nuestra vida espiritual y moral, porque por ahí va a ir encaminado el tema. No solamente es una formación moral que nos ayuda a entender, a saber diferenciar el bien y el mal, sino que también a través de esta diferencia nosotros podamos contemplar un crecimiento espiritual, una presencia constante de Dios en nuestra historia, que es defensor y creador, sobre todo creador de la existencia humana. Transmitir la vida humana ha sido siempre para los esposos, colaboradores libres y responsables de Dios creador, fuente de grandes alegrías. Con esto inicia parte de esta encíclica y me gustaría que pudiéramos hacer conciencia de la importancia del hombre y la mujer, esposos llamados a la fecundidad, y que desde esa fecundidad y esa vocación específica pudiéramos no entrar en angustia, sino sobre todo poder contemplar de una manera más nítida, con mayor claridad, lo que Dios quiere para nosotros seres humanos, que es la plena felicidad y que de esa felicidad se encuentre fundada en el respeto a la vida. Hay algunos enfoques donde podemos encontrar nosotros cierta problemática que me gustaría que nosotros contempláramos en este momento. ¿Y por qué digo problemática? Por algo muy sencillo, porque de repente si nosotros juntamos todo aquello que no nos ha ayudado a defender la vida, nos vamos a dar cuenta que de repente hemos caído en algunos aspectos que pareciesen buenos, pero son aspectos disfrazados para hacernos creer que estamos en lo correcto, pero están atentando contra la vida humana. De repente nos hacen creer que será necesario tener menos hijos para vivir mejor, por ejemplo. Y entonces nos hablan del desarrollo demográfico. Ya somos muchos. Pero yo quiero que nosotros reflexionemos sobre un aspecto muy importante. Si nosotros vamos a años atrás, cuando las familias tenían no digo la capacidad, porque también las de hoy lo tienen, pero sí cuando se contemplaba dentro del sacramento del matrimonio importante la prole, y cuando nosotros escuchamos de parte de las parejas ya con mayor experiencia, porque ya tienen un recorrido de años,
Cuando escuchamos que tienen 9, 10, 11 o hasta 12 hijos y les preguntas, oigan, ¿y por qué tantos hijos? Su respuesta es porque el día que nosotros firmamos sobre el altar un sí al sacramento del matrimonio, queríamos aceptar los hijos que Dios nos mandara. Esto habla no solamente de una conciencia libre, no solamente de una conciencia de amor pleno, sino que habla también de que invitaron a Dios a vivir ese proyecto de unidad entre ellos. Y ahora nosotros, la sociedad nos dice menos hijos, más comodidades. Y seguramente tienen cierta razón. Pero lo que no nos explican es cómo van a ser menos hijos. Y entra a nuestra sociedad, a nuestros ambientes limpios, entran los anticonceptivos. Lo que viene a limitar no solamente la fecundidad del amor conyugal, sino que viene a ser limitado ese proceso del amor que Dios ha hecho para el hombre y la mujer. Podríamos desglosar de ahí algunos otros aspectos que también serán importantes y que pues conllevan lo suyo en este desarrollo del sacramento del amor, el sacramento del matrimonio. Está la angustia de que sean muchos de familia. Los matrimonios empiezan como miren, vamos a ser sinceros, yo soy consagrada, pero pertenezco a una familia. Entonces, muchas cosas también son parte de mí. Y por lo tanto podría decir que a lo mejor en las familias grandes ciertamente se tienen muchas limitaciones, pero a veces tenemos que darnos cuenta que son limitaciones que van fortaleciendo nuestra entrega y van haciendo más fuertes nuestros lazos fraternos. Si nosotros vamos al seno de nuestras familias pequeñas, encontramos que sí están llenas de comodidades, pero a veces vacías de valores. ¿Por qué? Porque se les da todo, materialmente hablando. Pero para que ellos puedan obtener todo materialmente hablando, se omite la cercanía de papá y de mamá, porque son personas que colaboran muy bien en una fábrica, en un negocio, en una oficina, pero que se les olvida colaborar en la oficina de la vida, donde se está haciendo un proceso de personas, de seres humanos que serán el bien o el mal de nuestra sociedad. Qué importante pues para nosotros no detener los procesos de la vida y no solamente en el momento de la concepción, sino en todo su desarrollo, Ser fecundos en el sacramento del matrimonio no es tener 20 hijos, es tener 1 o 2 que Dios te manda, pero con la responsabilidad que esto conlleva. De esto nos hablará esta encíclica en muchas de sus partes. Entonces se ve como una angustia a veces el poder ser partícipes de la vida. Además, la conciencia de trabajo y de vivienda a veces también se convierte en un estímulo para no tener hijos, porque decimos, pues no tenemos como que los medios para poder tener a los hijos. Y sin embargo, de repente, miren, hay que ser bien conscientes que nos preocupamos muy poco por tener los medios, porque algunos nos encontramos viviendo en hogares ajenos. Sí, nos encontramos viviendo en hogares ajenos. ¿Por qué en hogares ajenos? Porque o es la casa de tus suegros o es la casa de tus papás, pero no es el lugar donde tú estás llamado a engendrar la vida. Y entonces se convierte en algo que no te favorece porque
de repente encontrarás muchos límites para poder educar a aquellos que Dios envía bajo tu responsabilidad. Ya decíamos, se nos hace difícil llevar adelante el mantenimiento de aquellos hijos y por lo tanto optamos por usar medios que son inválidos dentro de lo que es el respeto a la vida. Lamentablemente, en nuestra sociedad encontramos parejas que iniciaron usando los anticonceptivos y que cuando quisieron decirle sí a la vida, ya no había remedio. Ya le habían dicho que no, y el daño que se logra hacer al cuerpo, pues repercute también en la toma de decisiones cuando queremos regresar el tiempo y el tiempo ya no regresa. Cuánto bien estamos llamados a hacer y de repente cuánto daño podemos ocasionar con nuestras decisiones. Hay una cosa bien interesante que yo quisiera que se nos quedara y ojalá y los que están conectados pudieran decirnos si están de acuerdo o no. El amor lo puede todo. El amor lo puede todo. Cuando inicia el proyecto del sacramento del matrimonio, podemos contemplar que hay muchas cosas a nuestro favor para amarnos y amarnos mucho. La belleza, los pocos años, la inteligencia, el desarrollo, porque está la frescura de la mujer y del hombre. Pero ¿cómo podemos nosotros darnos cuenta de la maduración de este amor que nos lleve a trascender hasta los límites de este sacramento? Cuando comienzan a mermar estas situaciones, cuando hay límites en el hombre y cuando hay límites en la mujer, y esos límites no hacen más limitado el amor. Hay una imagen que yo les invito a contemplar cuando les sea posible, la imagen de Cristo en la cruz. Esa es una de las imágenes que más nos muestran a nosotros o deben mostrarnos el amor plenificado, porque Cristo, a pesar de los años, a pesar del tiempo, 2021 años y Cristo sigue con sus brazos abiertos esperando nuestro regreso. Cuántos errores, cuántas equivocaciones, cuántos límites nosotros mostramos y el Señor no cierra sus brazos, no se baja de la cruz, no detiene la gracia para cada uno de nosotros en la vocación específica. Por eso será sumamente importante que no detengamos nosotros lo que es el uno que nosotros tendríamos que dar, porque el Señor pone el 99 para el éxito en nuestros sacramentos, en nuestra entrega. El amor conyugal, el matrimonio no es por tanto efecto de la casualidad o producto de la evolución de fuerzas naturales inconscientes. Es una decisión. El matrimonio es una decisión. Y dirán ustedes, ¿por qué de repente al inicio de esto decíamos vamos a hablar sobre la vida y estamos hablando sobre el matrimonio? Pues precisamente porque la vida surge en la cuna del matrimonio. Ahí surge la vida. Y Dios encomienda esta responsabilidad al hombre y a la mujer. Si nosotros vamos más a lo profundo, nos daremos cuenta que hoy como hoy hay muchos antivalores que atentan contra la vida, atentando precisamente contra este sacramento del matrimonio. ¿Cuál es la decisión de nuestros jóvenes hoy en día? Intentémoslo. Si funciona, nos casamos. Si no funciona, no pasa nada. Tú por tu lado, yo por mi lado.
Y resulta que, ¿quiénes serían los afectados? Los que nacen en el intento. Porque quedarán a la deriva de dos personas irresponsables que decidieron hacer un intento, hacer una prueba, y que no contemplaron la magnitud de lo que iba a afectar esta prueba. La vida está fundada, por lo tanto, en dos personas que deberán pensar en su responsabilidad. Agradezcamos a aquellos que ahora estamos conectados, agradezcamos a papá y mamá que mal hicieron responsablemente la defensa de nuestra vida. Le dijeron que sí a la vida y aquí estamos. Si alguno de ustedes en algún momento, por lo que sea, porque nada será justificable frente a la vida, nada será justificable frente al decir no a la vida. Pensemos cuántas veces nosotros de repente a lo mejor hemos dicho, ay, uno más, no lo queríamos, no lo esperábamos, y que esto afectará a esa criatura desde el momento de su concepción. Agradezcamos pues a Dios nuestra vida y pues tengamos en cuenta que hay muchas características que nos ayudarán a nosotros a defender la vida o a decirle no a la vida. Dentro del sacramento del matrimonio, dentro de esta estabilidad, se tendrá que dar un amor pleno y humano, sensible y espiritual al mismo tiempo. Qué importante este detalle. Fíjense, un amor pleno y humano, sensible y espiritual al mismo tiempo. La vida es Dios que crea. La vida es Dios que crea. Y si nosotros contemplamos que es Dios que crea, y entonces podremos decir que dentro de nuestra humanidad, cuando somos sensibles, contemplamos la cercanía de Dios que sigue creando en el vientre materno. Me gusta pensar en una catequesis que hace muchos años, cuando yo estaba en la formación, me dieron en una clase y que me quedó tan grabada que nunca la he olvidado. Me quedó muy grabada porque hablaba de tres cosas muy interesantes, poniendo a la Santísima Trinidad como centro precisamente de esa catequesis, de ese tema. Y decía, ¿cuántas veces nosotros tendremos que ir al fondo de la existencia de Dios entre nosotros, hoy como hoy, con cosas como muy concretas? Porque podemos divagar y podemos decir, a lo mejor si quieren una clase de teología extraordinaria, bien preparada, con elementos con mucho fundamento, pero que de repente nos puede llevar a ignorar las cosas más centrales en nuestra vida cotidiana. Y es que vamos a darnos cuenta que, por ejemplo, nos decían en esa clase, vamos a bajar esta catequesis para que sintamos más cerca la presencia de Dios. Nos hablaban de Dios Padre, y es el papel que le adjudican en esta catequesis al matrimonio. ¿Por qué al matrimonio? Porque decían, si nosotros queremos hacer presente a Dios Padre en nuestra historia, hoy como hoy, en este 2021, en el que estamos llamados a defender la vida, entonces nosotros vamos a contemplar el Génesis. Y en el Génesis vamos a encontrar que Dios creaba y contemplaba que todo lo que creaba era bueno. Vayan a su Sagrada Escritura y dense cuenta en el relato de la creación cómo Dios creó el agua, creó la tierra, creó las plantas, los animales, y vio Dios que era bueno. Creó al ser humano y vio Dios que era bueno. Y hay una parte lindísima que será como el meollo o como la parte de reflexión para los matrimonios,
Y es que Dios miró que el hombre estaba solo, que algo le hacía falta. Y contempló la posibilidad de que esa soledad fuera invadida por la presencia de un ser semejante a él, la mujer. Tendrán los hombres, pues, que ser muy agradecidos con Dios por este magnífico regalo de la presencia de la mujer. Regalo que a veces se ha visto muy, muy olvidado y lastimado. Y ahorita vamos a ver por qué. Bueno, para continuar, que no salirme de lo que estaba diciendo, regresamos a esta parte de contemplar a Dios Padre en el centro del matrimonio. El Génesis nos habla de que Dios crea. Y si nos trasladamos al 2021, ¿dónde contemplamos a Dios que sigue creando? Pues lo contemplamos en la flor que se abre en la mañana sin que nosotros siquiera nos podamos dar cuenta de ese proceso, y que con sus colores y con su aroma invade nuestras realidades. Solo que a veces hemos perdido el estupor para sorprendernos de todo lo que pasa en nuestro alrededor. Podemos contemplar nuestras calles llenas de concreto, donde de repente se asomará alguna flor y que pues lamentablemente pasa desapercibida por nosotros. Y sin embargo, esto nos da a nosotros motivo para decir: Dios sigue creando, y Dios sigue no solamente creando, sigue creyendo en nosotros. ¿Cómo podemos nosotros decir que sigue creyendo en nosotros? Cuando el vientre de una mujer es visitado por la vida. Cuando el vientre de una mujer es visitado por la vida. Ciertamente, a través de un acto humano. No lo vamos a hacer a un lado, ni vamos a diosificar lo que es claro. Sin embargo, díganme ustedes, cómo de repente, a pesar de que hemos avanzado tanto en la ciencia, no logramos decir cómo se va formando el ser humano en su interior. Podemos decir cuántas semanas tiene, eso sí lo podemos decir. Pero no podemos contemplar la maravilla que Dios hace en la formación de cada partícula del cuerpo humano. Esa es una obra extraordinaria que se nos dice desde el Génesis. Hay algo bellísimo. Dios dormió a Adán para de una costilla, dice uno de los relatos, para de una costilla formar a Eva. En medio de un sueño, así deberá parecer el embarazo de una mujer. En medio de un sueño, Dios hace realidad una ilusión. Dios forma una vocación. Dios da una misión. ¿Con qué corazón nosotros interrumpimos esa misión? Diciendo que la píldora del día siguiente no tiene ningún efecto cuando quita la vida. ¿En qué momento nosotros determinamos que no hay fecundación? Si ni siquiera nos damos cuenta en qué momento empieza la obra creadora de Dios en el vientre materno. Y cómo somos tan sutiles que con una pastillita pequeñita, diminuta, acabamos con un proyecto extraordinario. Un día le preguntaron a la Madre Teresa de Calcuta, le preguntaron algo muy sencillo. Le decían que, ¿por qué si Dios era tan bueno? ¿Por qué si Dios era tan misericordioso? Y ella hablaba de un Dios que nos amaba tanto. ¿Por qué Dios no había puesto en la mente humana la medicina o la inteligencia más bien para
para que se encontrara el tratamiento para la enfermedad del cáncer. Y la Madre Teresa, después de un silencio que nos tendría que parecer un silencio de Dios, contestó: Dios seguramente ya mandó la persona, el científico, que tenía la cura para esta y para tantas enfermedades. Pero en un aborto se fue. A mí me da en este momento así escalofrío pensar que con mis actos muy humanos puedo limitar lo que Dios quiere hacer para el bien mío y para el bien de los demás. En estos días que de repente se contempla la aprobación de leyes que atentan contra la vida humana, yo pienso que no podemos quedarnos callados. Callar es pecado de omisión. Callar es ser partícipes de leyes que no son de Dios, de leyes que buscan quitar de en medio a Dios creador, que buscan hacernos insensibles frente a la presencia de un Dios que apuesta todo por la vida y no por una cultura de muerte. El Dios Padre, hoy en el 2021, lo vamos a encontrar representado, y esto fue el culmen de la catequesis que a mí me llamó la atención. Lo vamos a encontrar representado en las parejas que forman una familia. Porque ahí, cuando ustedes le dicen sí a la vida, le dicen sí al proyecto creador de Dios. Dios sigue creando en el vientre materno. Luego ya esto sería como parte de que encaja en el tema. Los otros dos también los diré. Dios Hijo, que hoy en el 2021 lo vamos a encontrar representado en el sacerdote. ¿Por qué en el sacerdote? Pues precisamente porque en el sacerdote encontramos nosotros a un Dios que santifica, a un Dios que redime por medio de los sacramentos. El sacerdote, Dios no quiere que el hombre se pierda, Dios quiere que el hombre viva. Y entonces, como entró a la realidad humana el pecado de muerte, en la desobediencia de nuestros primeros padres, entonces Dios decide mandar a su Hijo para la salvación de cada uno de nosotros. Y se queda presente en nuestra historia a través del llamado de cada uno de los sacerdotes. Qué importante rezar por ellos, qué importante sostenerlos con nuestras oraciones para que Dios les conceda sabiduría para que nos ayuden a defender la vida, sabiduría para que nos ayuden a entender el proyecto de Dios en nuestra historia, en nuestra vida personal, a no quedarnos en nuestros límites, a ir más allá, a convertirnos en anunciadores del Evangelio con nuestra propia vida, con nuestra existencia, a no tener miedo, porque el miedo paraliza, y una persona que se paraliza es capaz de guardar silencio frente a las injusticias que enfrenta nuestro mundo actual. No tengamos miedo de decirle sí al proyecto de Dios con nuestra vida, con nuestras obras concretas. A lo mejor a nosotros no nos ha tocado estar frente a la situación de un aborto, por ejemplo, pero a lo mejor hemos callado frente a esta situación. Y entonces, sintámonos cómplices. ¿Por qué? Porque no supimos defender la vida, porque no supimos dar un consejo, porque no nos sentimos responsables frente al acontecimiento.
Hablamos de un amor total, hablamos de un amor moral que defiende el bien sobre el mal, que defiende el bien sobre el mal. Si interrumpimos la vida, habremos interrumpido la presencia de Dios en medio de nosotros. A lo mejor nosotros no hemos tenido como que la amplitud de conciencia para darnos cuenta lo que implica un aborto. No hemos tenido a lo mejor incluso los medios necesarios para educarnos frente a la existencia de la posibilidad de un aborto en nuestra familia, en nuestros vecinos, en nuestra sociedad. En cualquiera de estos círculos rinde efecto también para nosotros. Miren cómo está nuestro mundo. ¿Cómo está nuestro mundo? Porque a todos nos llegará el destello de un acto malo o de un acto bueno. El Papa Francisco, en algunas de sus reflexiones, de sus catequesis, nos dice algo muy bonito que ojalá y lo tengamos presente, el santo de al lado. Un día, platicando con una persona muy especial, yo le decía, me voy a dedicar a juntar todo lo que pueda frente a esta catequesis del Papa Francisco, el santo de al lado. Le decía, me voy a poder a juntar todo porque cuando los canonicen yo tendré una reliquia. Si pensáramos que el que está a mi lado tiene toda la posibilidad de santificarse a través de lo que vive todos los días, ¿cómo no lo respetaríamos? ¿A quién no le gustaría tener a su lado al Padre Pío, al Papa Juan Pablo II? Piensen en su santo más consentido y preferido. ¿Y qué tal que mi Padre Dios les está haciendo vivir al lado de un santo y no se han dado cuenta y estamos desperdiciando esa gracia? Desperdicio de gracia que el Señor nos hará notar en el último día. Aprovechemos todo lo que Dios nos pone a nuestro alcance para defender la vida y defenderla en plenitud. Y defender la vida conlleva tantas cosas, desde cuidar nuestra salud hasta cuidar la salud de los demás, hasta procurar lo necesario, desde la fecundación hasta la muerte natural. Y entonces, ¿qué es defender la vida? Es defenderla desde el inicio hasta el final, desde que Dios te llama a la existencia hasta que Dios te llama a la eternidad. Un parámetro bastante amplio, bastante amplio. ¿Cuánta responsabilidad para especialmente los esposos? La encíclica, cuando habla de los anticonceptivos, dice que cuando entraron, se abrieron varios caminos para faltarnos al respeto. ¿Por qué? Porque el cuidado de la natalidad a través de los anticonceptivos abrió posibilidades de infidelidad, de el uso del hombre y la mujer, así como suena, del uso sin amor. Porque entonces el acto sexual se convierte en algo placentero, sin posibilidades de trascendencia. Porque se nos olvida el otro y me pongo en el centro yo y yo. A veces trataremos de defender nuestros disque valores con tanta ignorancia, porque los tratamos de defender con antivalores.
cuánta misericordia tenemos que pedir de parte de Dios para poder lograr la vivencia de su presencia en medio de nosotros a través de los acontecimientos. Cierro aquella parte que tocaba de la Santísima Trinidad con la presencia del Espíritu Santo, porque Él será el que nos inspire. Si agudizamos nuestros sentidos, tendremos la capacidad de escucharlo todos los días. ¿Y dónde está la presencia del Espíritu Santo en este 2021? En la Iglesia, que inspirada le dice sí a la vida. Defiende la vida, no se puede quedar callada. ¿Y quién es la Iglesia? ¿Dónde está la Iglesia? Está en cada uno de nosotros, en cada uno de los que a aquel lado de la cámara están sentaditos, están escuchando esta temática y que a lo mejor están como yo cuando lo estaba preparando, con sí, tienes razón, la encíclica tiene razón, el Papa tiene razón, pero no podemos quedarnos en tiene razón. ¿Qué vamos a hacer nosotros cuando tenemos la conciencia de lo que está pasando hoy en día? ¿De qué manera nosotros vamos a defender la vida desde nuestra existencia? ¿De qué manera vamos a defender la vida desde nuestra existencia? Si vamos nosotros, bueno, esto será un tema que abordaremos después, pero si vamos a la Sagrada Escritura, ¿cuál fue el paso de Cristo? Vamos a darnos cuenta que Jesús hizo tantos milagros en defensa de la vida. Levantó al paralítico. ¿Para qué? Para que viviera y viviera en plenitud. Para que no estuviera atado a una camilla. ¿Cuáles son nuestras camillas? ¿Cuál es aquella cosa que nos ata y no nos deja ver con claridad el proyecto de Dios en nuestra vida? ¿A qué estamos llamados nosotros hoy en día? ¿O de qué manera nosotros podemos responder con responsabilidad frente a lo que nos presenta hoy como hoy nuestra sociedad? Podemos defendernos diciendo que son unos cuantos los que están en contra de la vida. Y vamos a tener razón. Pero no será suficiente nuestra razón porque nosotros somos creyentes y la fe nos tiene que llevar más allá de nuestros propios límites. La fe tiene que irrumpir en un mundo en el que pareciese que se quiere infiltrar la cultura de la muerte, abandonando la posibilidad constante de defender la vida y defenderla en plenitud. Llamados a vivir la fidelidad en el plan de Dios. ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Cuáles son nuestros valores? Porque si hay valores en el seno de nuestra familia, habrá muchas posibilidades para decirle sí a la vida. La posibilidad de un amor que une, que respeta, que defiende los derechos de la vida. Un amor que da frutos, bajo las condiciones de cooperar con el proyecto de Dios, que dice en el Génesis, sean fecundos y multiplíquense. Pensemos en todo lo que Dios nos ha regalado para responder. Miren, la verdad es que no podemos defendernos mucho, justificando nuestros actos, a veces terroristas. Porque en las cosas más pequeñas de nuestra vida cotidiana no logramos ver con claridad o no queremos ver con claridad la defensa del don tan maravilloso de la vida. Hay cosas tan sencillas que no tomamos en cuenta cuando hablamos de la vida.
Por ejemplo, los vicios. A lo mejor, decíamos hace un momento, pues no estamos enfrente de un aborto, pero sí estamos enfrente de una cajetilla de cigarros, de un alcoholismo y de tantas otras cosas que van haciendo a menos la calidad de nuestra vida, que atentan contra nuestra salud. Y ahí pareciese que no pasa nada. Los matrimonios, pues, están llamados a la fecundidad, como ya lo mencionábamos, nos dice la Sagrada Escritura en el primer libro, en el Génesis. El Papa San Juan XXIII dice algo muy interesante: la vida humana es sagrada. Desde su comienzo, porque nos compromete directamente a la acción creadora con Dios. Y esto ya lo hemos dicho varias veces, entonces yo creo que ya nos quedó claro. Ojalá y nos puedan ir compartiendo también sus puntos de vista. Les decía al inicio, ¿por qué? Porque sus puntos de vista harán rica esta transmisión que con mucho, pero con mucho cariño prepara nuestra parroquia para ustedes. Hay una parte que también mientras preparaba me quedé pensando y dije, ¿será importante el poder hablar del quinto mandamiento? ¿Cuál será ese mandamiento? No sé si los que nos están escuchando se sepan los mandamientos. Si no se lo saben, no se preocupen, porque la verdad es que esta no es una catequesis ni es para los que se están preparando para el sacramento de la primera comunión. Pero de repente pues también podemos tomarlo como un examen de conciencia, porque si no sabemos los sacramentos, ¿cómo recibimos el sacramento de la reconciliación? ¿De qué le pedimos perdón a Dios? Si este sería para nosotros un parámetro de comportamiento, vamos a decirlo de esta manera. Pero bueno, este mandamiento nos habla de no matarás. Y si nosotros somos conscientes de este mandamiento, entonces diremos, ¿dónde están las fugas? ¿Dónde están las fugas por donde nosotros de repente dejamos ir la vida? Sea la nuestra como la de los demás. Y yo creo que para ir como que cerrando este momento, yo podría decirles o invitarles a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, porque mucho de esas fugas para defender la vida se dan en torno a una relación limitada o deteriorada de nosotros con Dios. Miren, si nosotros amamos a Dios, tengamos en cuenta nuestros límites. No somos perfectos, somos perfectibles, no estamos terminados, pero la obra sigue avanzando. Dios no se ha detenido. Ojalá y algunos se pudieran contemplar en el espejo y desde ahí pudieran ver un rostro a lo mejor cansado. Ahorita la sociedad, los medios nos ayudan a ponernos un tinte que nos escondan los años, que nos quiten la claridad de nuestros cabellos. Y sin embargo no quiere decir que no existan. Ahí están. Ahí está la experiencia de la vida y un Dios que sigue terminando su obra. Dejemos que el Señor actúe en medio de nosotros, alimentemos nuestra relación con Él, porque no podemos amar aquello que no conocemos. Y si nos disponemos a conocer a Dios, no podremos, se los aseguro, no amar lo que Él ama. Y Dios ama la vida. Dios ama la vida. Dios es el autor de la vida. ¿Cuáles son las vías de comunicación con Él? ¿Cuáles son aquellos caminos
que yo tengo para comunicarme con Dios no serán los mismos, los míos como consagrada, que los de ustedes como matrimonios, que los de ustedes como jóvenes, como laicos. Cada uno de nosotros tendrá que descubrir cuáles son aquellas vías de acceso para que Dios entre a la existencia y lo transforme todo. Tendremos que darnos cuenta cuánto aportamos para defender la vida desde la condición en la que nos encontramos viviendo. Un día, platicando con un sacerdote sobre nuestra conexión con Dios, le decía, a mí me pareciese como si de la misma manera que en la ciudad de Querétaro existe una tubería por donde pasa el agua y llega a nuestros hogares. La tubería puede ser la tubería más oxidada, si ustedes quieren, la más deteriorada, y sin embargo cuando abrimos la llave el agua es clara, es transparente. Nosotros no somos los mejores medios para defender la vida. Nos toca dejarla pasar como gracia de Dios para que el Señor haga su obra entre nosotros. De la misma manera que la tubería deja pasar el agua para que llegue a nuestros hogares. No podemos maquillar los acontecimientos que estamos viviendo, ni podemos decir que todo está bien. No está bien. Estamos pasando por un momento de crisis. Y si nosotros nos hacemos conscientes de ese momento de crisis, tendremos la oportunidad de levantarnos y de seguir adelante, sin omitir aquello que nos toca a nosotros decir en su momento. Hablemos del dominio de sí. ¿Por qué del dominio de sí? Porque deberemos olvidarnos de nuestros deseos particulares, personales, para unirnos a las intenciones de la mayoría, para defender con mucho valor el sentido de la vida. Pensaba en la ida a México, cómo de repente entró a nuestra mentalidad, no voy, sí voy, porque qué tal que si me contagio, estamos en la pandemia y muchas cosas. Y yo comentaba antes de poder llevar a cabo este acto, cómo contemplar a los santos defendiendo los valores aun cuando hay que entregar la vida. Si Dios nos llama, o más bien ojalá y nos encontrara haciendo lo que nos toca hacer, defendiendo la vida. Me acordaba de Joselito cuando su mamá le dice, hijo, no vayas porque es tan peligroso. La respuesta de este santo, de este adolescente que dice, mamá, nunca había sido tan fácil ganar el cielo. Defendamos, queridos hermanos, defendamos con todo lo que somos y tenemos, con los medios que Dios ha puesto en nuestras manos, defendamos la vida. No omitamos aquello que está en nuestras manos hacer. No tengamos miedo a decir la verdad y a dar la vida por la verdad si es preciso. A dar la vida por la verdad si es preciso. No sería un acto más interesante que Dios nos encontrara haciendo su voluntad a pesar de los pesares. Les repito, no tengamos miedo. ¿Cómo podemos nosotros, cristianos, tener miedo a entregar lo que sabemos que tiene un dueño y a entregárselo a Él? Porque no solamente dará frutos, sino que dará frutos en abundancia nuestra entrega. No esperemos
encontrarnos en situaciones difíciles y de riesgo para pensar todo lo que tendríamos que cambiar para que nuestra vida sea plena. Pensemos que Dios nos da la oportunidad de la vida cada mañana cuando nuestros ojos se abren y nuestras pupilas contemplan la maravilla de un nuevo día. Estamos llamados a vivir en la verdad. Y la verdad nos hará libres. Digámosle sí a la vida con todo lo que implica dar este sí. Y bueno, pues un saludo a todos, agradeciéndoles la perseverancia para estar en las semanas de formación, la perseverancia y el interés que ustedes tienen para decir, saco este momento porque la verdad es que necesito alimentarme para poder defender aquello que deberá de ser para mí una convicción. Agradecidísima con todos ustedes, con sus familias, con aquellos que incluso no solamente se conectan, sino que se han convertido en evangelizadores conectando a otros. Diciéndoles, pues vamos a ponernos este ratito a escuchar la formación porque queremos vivir de una manera diferente, porque queremos aprovechar lo que la pandemia nos ha venido a traer. Porque la pandemia ha traído muchas cosas que no han sido tan buenas. Nos ha traído lágrimas y dolor en la pérdida de algunos seres queridos, pero nos ha traído mucha cercanía con aquellos que a lo mejor nuestras parroquias no habían podido llegar y que ahora no solamente han podido llegar, sino que ellos han podido llegar al seno de nuestras parroquias con su interacción a través de los medios de comunicación. Que Dios les bendiga y pues les esperamos el día de mañana para que continuemos con este proceso formativo desde nuestra parroquia Nuestra Señora de la Esperanza. Buenas noches.